Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos asistencia perfecta, no nos falló nadie. Señor Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, doctor Emilio Monzó, Presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Cabrera, Francisco Cabrera, Ministro de Producción, licenciado Rogelio Frigerio, Ministro de Transporte, licenciado Guillermo Dietrich, Rogelio Frigerio, Ministerio de Interior y Obras Públicas, licenciado Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte, y se tuvieron que ir el ministro Aranguren y el licenciado Alfonso Prateay. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. Señores miembros del Gabinete Nacional, señores legisladores, autoridades nacionales, provinciales, municipales, estimados colegas de las cámaras sectoriales afines, periodistas, socios de la Cámara, señoras y señores. Observo en parte de nuestra sociedad un cierto grado de incertidumbre frente a la realidad actual y frente al futuro. Es entendible que los argentinos, que hemos vivido de la inflación al ajuste, del ajuste al endeudamiento, del endeudamiento al default y después a una grave crisis económica, pasando luego a largos años de desenfrenado consumismo, estemos hoy confundidos y temerosos. Sin embargo, particularmente creo, y desde nuestra institución vemos, que este gobierno está haciendo las cosas de manera correcta, aplicando un modelo de política económica basado en la inversión y en la competitividad. Un modelo adecuado para encauzar la economía de nuestro país en el actual contexto económico mundial. En efecto, en nuestra región, economías como las de Chile, Colombia y Perú así lo han demostrado. Similares situaciones vivieron las economías de Oceanía, aplicando estos mismos modelos y obteniendo iguales resultados. El gobierno, a poco de asumir, levantó el cepo cambiario, sinceró las variables económicas, dejó visibilizar las altas tasas de inflación que venía sufriendo la economía desde muchos años atrás. Primero, no demonizando las mediciones privadas y luego recuperando al INDEC, así los índices oficiales, los cuales habían sido malversados y ocultados durante largo tiempo. El país pagó a sus acreedores y salió del default. Eliminó las retenciones a la exportación agropecuaria y minera y comenzó a aplicar medidas de manera gradual para eliminar o reducir el déficit fiscal. Cuando vemos hoy los indicadores de pobreza, el índice de desempleo, la inseguridad, la penetración del narcotráfico, la magnitud del deterioro de las cuentas fiscales y la marginación de un tercio de los argentinos, no podemos menos que coincidir que este camino, con cierta gradualidad, más lento, pero menos riguroso para los vulnerables, sin dudas es el correcto. El sinceramiento tarifario, única vía para eliminar los subsidios, los cuales explican cerca del 65% del déficit fiscal, no pudo hacerse como lo pretendía el gobierno, teniendo que hacerlo de manera más gradual aún en el tiempo. Ello sin duda demorará la eliminación del déficit fiscal, debiendo buscarse mecanismos transitorios para no continuar con la emisión espuria, causa primaria y esencial de la inflación. Si recordamos la retirada y paralización casi total de las inversiones mineras en nuestro país,
con la consecuente caída de la mano de obra afectada a la misma, el derrumbe del precio internacional de los combustibles, que prácticamente paralizó el proyecto Vaca Muerta, la falta de pago casi total de la obra pública desde 2015, y lo relacionamos con la caída del empleo en la industria, vemos que la misma no fue aún mayor porque la inversión en obra privada no cayó de la misma manera. En cuanto a obra pública y generación de empleo productivo, es mucho lo realizado en pos de generar una plataforma adecuada para su ejecución. Le llevó al gobierno más de 6 meses desanudar los obstáculos y desfasajes que recibió, y seguramente aún la tarea no debe haber finalizado. Sincerados los índices de medición de la inflación en la Argentina, corregido el régimen de redeterminación de precios mediante el dictado del decreto 691, indispensable para la contratación de obras de mediano y largo plazo, y sancionadas las resoluciones 647, 61 y 62 de la Secretaría de Vivienda, están tomadas ya la mayoría de las medidas necesarias para reactivar las múltiples obras paralizadas y continuar así con la ejecución del Plan de Infraestructura del Gobierno Nacional. Por otro lado, se está debatiendo en el Congreso de la Nación un moderno proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo de participación público-privada, herramienta indispensable para el emprendimiento de obras de infraestructura mediante métodos que permitan el ingreso a riesgo del capital y gestión privadas. Vemos también con satisfacción que se ha puesto en marcha el otorgamiento de créditos a largo plazo para la adquisición y construcción de viviendas, con subvención a la demanda, como siempre pedimos desde nuestra institución, lo que permitirá a los sectores medios acceder a su primera vivienda. Las normas sancionadas y los proyectos en trámites referentes a nuestro sector son apoyados por esta Cámara, ya que fueron el resultado de consensos, luego de un diálogo abierto y muchas veces con puntos de vista distintos. Está comenzando a ejecutarse el plan de infraestructura en lo que a obra pública se refiere. Por nuestra parte, y en referencia a ello, compartimos con el Gobierno la priorización de la eficiencia del gasto, ya que solo un gasto eficiente se transformará en inversión. Proyectos adecuados, bien definidos, que no sufran futuras alteraciones, presupuestos realistas, junto con adecuadas calificaciones de las empresas constructoras, son indispensables para lograr la mayor concurrencia a los procesos licitatorios. El seguimiento posterior de los contratos también es un elemento necesario para el debido contralor, no solo de los organismos de control, sino de la sociedad toda, a través de los mecanismos previstos en la Ley de Información Pública recientemente sancionada. Descuento que hacia fin de este año y principalmente en el 2017 va a ser un año de enorme crecimiento en las obras públicas y de infraestructura y sin dudas permitirá que siga y se acreciente el sector de la obra privada. Por otro lado, me parece necesario destacar que es cierto que todos queremos vivir en una república, pero tampoco lo es menos que hace mucho tiempo hemos perdido su gimnasia y por ello a veces nos dejamos llevar por la premura, olvidando que en una república los actos de gobierno se discuten y las leyes antes de su sanción cumplen con todos los pasos parlamentarios. Este proceso republicano no es muchas veces todo lo rápido que las expectativas exigen. Sin embargo, el tiempo que los actos republicanos exigen,
son los que nos permiten alcanzar luego la seguridad jurídica e institucional que el mundo y la comunidad económica internacional antes de considerar la realización de inversiones. Finalmente, deseo decirles que durante 2016 nuestra institución, a pesar de la innegable crisis en nuestra industria, continuó con sus tareas principales: la capacitación tanto de operarios como de profesionales, las campañas junto a WOCRA contra las adicciones, una tarea invalorable y tal vez poco conocida. Nutrió su biblioteca con nuevas publicaciones elaboradas por el Departamento de Pensamiento Estratégico inherentes a infraestructura, alcanzando en la actualidad más de 130 documentos que resultan de enorme valor para el planeamiento y desarrollo del país. Desde el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el IERIC, que cumplió 20 años desde su creación, continuamos junto con la WOCRA las tareas estadísticas y de control, así como la certificación de competencias de nuestros queridos obreros trabajadores. Afianzamos la alianza estratégica con el sector trabajador, más aún en razón de la crisis por la que atravesó el sector, demostrando que en esos momentos más juntos trabajamos. Como suele decir Gerardo Martínez, no hay trabajadores sin empresas, ni empresas sin trabajadores. Luchamos contra el trabajo no registrado y la siniestralidad laboral. Continuamos con nuestra permanente presencia en el Consejo Ejecutivo como miembro fundador de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, y está acá Ricardo Platt, presidente de la Federación. Muchas gracias por acompañarnos. Nos sentimos parte de un proceso superador que todos los días muestra sus ventajas. Permítanme ahora una breve digresión. Hablaré en términos personales. En la seguridad que represento a la mayoría, sino a todos los socios de nuestra institución. Como tantos de ustedes, me crié entre las maquinarias y los obradores. En mi caso, de la mano de mi padre. Muchos de nosotros somos segunda o tercera generación de constructores, de gente que tiene el orgullo de ejecutar y terminar obras en tiempo y forma. Hemos trabajado desde jóvenes sin descanso, y si algo nos gusta es ver obras finalizadas. Las empresas constructoras nacionales sufrimos todos los vaivenes económicos que vivió nuestro país, y sin embargo acá estamos. Somos muy optimistas por lo que observamos que el país está en la senda correcta para ir a un futuro mejor. Señor presidente, en nombre de la Cámara Argentina de la Construcción le digo: cuente usted con todos nosotros para llevar adelante el plan de infraestructura y que para que podamos día a día mejorar los estándares de competitividad que la Argentina necesita y se merece. Nada más, muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buenas tardes a todos. Juan me hizo recordar en sus palabras a título personal. Tenía 5 años cuando mi viejo me llevó a la primera obra que recorrí en Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata. Lo recuerdo porque me mostró las fotos años después, ¿no? Claramente. A esa edad uno no se acuerda de todo. Y de ahí seguí los sábados acompañándolo. Él quería asegurarse que yo fuese ingeniero, entonces me llevaba y me llevaba. No pudo asegurarse a que me dedique de por vida a la ingeniería. Corrí detrás de
el capataz en la obra del estacionamiento de la Plaza de Libertad para hacer los apuntalamientos. Recién me había recibido, no tenía la menor idea de cómo hacerlos y le tenía que pedir al capataz ayuda. Y duró un poco más. Pero bueno, esta convención me tuvo acá de participante muchas veces. Las primeras acompañándolo a mi viejo, en otras como constructor, en otras como candidato, en otras como panelista, gracias a siempre el entusiasta Gregorio Chodos, que hoy lamentablemente no nos acompaña, como jefe de gobierno, y esta es la primera como presidente. Y en una etapa de la Argentina, donde también Juan describía las diferentes emociones que estamos viviendo, los que amamos este país, los que creemos que merecemos vivir mejor. Y en ese camino yo les he propuesto 3 ejes fundamentales: el de unir a los argentinos en la tarea, en el respeto, en la convivencia, el de luchar contra el narcotráfico, que cruza de cerca uno de los problemas mayores, tal vez las angustias mayores que tenemos hoy, que es nuestra seguridad, y el de luchar contra la pobreza, lo que llamamos pobreza cero, como un camino de trabajo en conjunto. Y es el que al menos nuestro gobierno está poniendo más esfuerzo y por el cual espero y quiero ser evaluado. Y todos sabemos que hay solamente 2 herramientas para reducir la pobreza, para ayudar a ese tercio de argentinos que no la están pasando bien. El primero, claramente, es mejorar la calidad de la educación pública, para que tengamos en la Argentina de vuelta eso que nos distinguía, que es la movilidad social ascendente. Mi hijo, el doctor. Y estamos trabajando, el ministro Bullrich, al cual no invitaron, pero la próxima espero lo inviten porque es algo central hablar de la educación, está empeñado, y justamente el martes que viene tenemos la primer prueba de aprender, que es una evaluación en todo el país, colegios públicos y privados, sobre el último grado de primario y el último del secundario, para en este compromiso con la verdad saber dónde estamos parados, para tratar de entender en qué estamos fallando, porque hoy solamente 2 de cada 4 chicos que van a comenzar en marzo que viene van a terminar su secundario, y solo 1 de los 2 que terminan va a comprender textos, lo que significa que 1 solo de cada 4 va a estar en condiciones de acceder a un buen trabajo. Y claramente eso es un desastre y lo tenemos que revertir. Y para revertirlo tenemos que evaluar, tenemos que saber, en línea con enfrentar y resolver los problemas que tenemos. Y la segunda solución claramente es crear trabajos de calidad. Y hoy la Argentina tiene un severo problema, un severo cuello de botella para poder desarrollar todos estos talentos que por suerte tenemos, además de los riquísimos y variados recursos naturales, que es la infraestructura. Lamentablemente, en la Argentina se confundió durante muchos años, muchas décadas, gastar e invertir, sin entender que invertir es lo que genera futuro, que tenemos que gastar, tenemos que tener presencia por parte del Estado en temas de contención, pero si no hay un espacio para la inversión, ese futuro no llega. Y nosotros estamos comprometidos, como lo dijimos del primer día, en poner en marcha el plan de infraestructura más importante de nuestra historia. Y la infraestructura tiene las 2 ventajas. La primera, que en el corto plazo, para la alegría de Gerardo, genera mucho trabajo directo, moviliza muchos sectores aparte del sector obrero. Y después genera las condiciones que dijo el presidente de la Cámara, de competitividad para que otras industrias puedan florecer, para que el campo, que es nuestro primer motor, siga aumentando su producción y llegue al puerto,
a precios, en condiciones que le permita expandir la frontera productiva y llegar al norte argentino. Entonces ahí donde tenemos el enorme desafío de reinstalar, y espero que sea para siempre, el concepto de la excelencia, de la calidad de la infraestructura, de la calidad del trabajo, que es tan importante a nuestro quehacer, a nuestra autoestima. Y por eso, como sé también que lo han hablado, y me voy a centrar en este mensaje, porque ya de las cantidades de obras lo han hecho cada uno de los ministros, es en el salto de transparencia que necesitamos llevar al manejo de la obra pública. Son muchos años que como ingeniero, como miembro de esta casa, comparto desde mi lugar el dolor que ustedes habrán sentido de escuchar y ver que la obra se transformó en sinónimo de cosas horribles, sinónimo de estafa, de corrupción, de incumplimiento. Cuando la obra tiene que ser sinónimo de esperanza, de alegría, de entusiasmo. Porque cuando comienza una obra, empieza a pergeñarse una transformación positiva en la sociedad. Y por eso es tan importante que, así como también hoy, con el presidente de la Corte y los presidentes de todas las cortes de la Argentina, anunciamos crear y poner toda la información disponible del sistema judicial en Internet, para que cada uno de esas personas que están detrás de ese expediente puedan saber qué es lo que pasa con su situación jurídica, otra herramienta tan importante para construir este futuro. También tenemos que hacer lo mismo con la construcción. Desde el pliego, que tiene que estar en la web, hay que comprar más pliegos, que todo el mundo pueda acceder, a la adjudicación, a la realización, todo con estado público, transparente. No tenemos nada que ocultarnos, porque queremos un sistema competitivo, porque la competencia es sana. Y tenemos que aprender a competir, ganar y cumplir, como también tenemos que aprender a perder. Pero es tanto el trabajo que tenemos que hacer, es tanta la infraestructura que necesitamos, que merecemos, porque son tantos los argentinos que merecen tener una oportunidad de un mejor trabajo y un mejor futuro, que eso no nos tiene que preocupar, porque la semana siguiente tendremos otra revancha o el mes siguiente. Y ahí es donde es tan importante entender la magnitud, porque no es solo la obra de infraestructura pesada para conectarnos entre nosotros y con el mundo, para conectar el norte argentino con el Plan Belgrano. Es también la arquitectura, son los miles de centros de primera infancia que tenemos que hacer para que cada chico que nazca tenga las mismas oportunidades, le haya tocado donde le haya tocado. Lo mismo que los 3.000 jardines de infantes, los centros de salud, el saneamiento, la urbanización de villas, la vivienda, que cada vez más tiene que ir hacia el subsidio a la demanda. Son todas cosas que nos tienen que convocar a este trabajo maravilloso que es construir, que es hacer. Y claramente, bueno, el presidente que nos acompaña hoy de la Cámara de Diputados dice que en un par de semanas vamos a tener la ley de PPP, que también es un invento maravilloso, porque nos libera a todos de esta fricción, sobre todo hasta que terminemos de llegar a un dígito que nos va a llevar un par de años con la inflación. Ustedes ganan una obra, ponen un precio y cuando la hacen, cobran. Y se dedican a trabajar y hacer el trabajo lo más rápido posible, al menor costo posible y a la mayor calidad que siempre es necesaria. Es una herramienta que tenemos que tener lo antes posible, porque realmente, señor Emilio Monzó, usted no entiende estas cosas porque no es constructor, pero es una liberación enorme para el contratista y para la repartición.
Pero tenemos también otros desafíos para poder acometer semejante tarea, que también se mencionó, que es el de los recursos humanos. Son muchos años que venimos fluctuando y necesitamos una inyección nueva de mano de obra calificada. Hay una enorme tarea por delante. Tenemos que realmente trabajar junto a la UOCRA, la Cámara, las universidades, los institutos terciarios. Tenemos que recuperar el entusiasmo de nuestros jóvenes a participar en la construcción, a que el aspiracional vuelva a ser un trabajador de la construcción. Es realmente una tarea en la cual tenemos que poner ingenio, entusiasmo, amor, seducción, la misma seducción que tenemos que poner para que más jóvenes en este país quieran estudiar ingeniería. Hace falta muchos ingenieros y tenemos que demostrarles que por la vida en ingeniería hay oportunidades de alcanzar la felicidad, de alcanzar un buen trabajo, de desarrollarse, que no le tengan tanto miedo. Y ahí estamos pensando también que tal vez hay que ir a sistemas y carreras más modernas, ¿no? De plazos más reducidos, que como funcionan en casi todas partes del mundo. Porque si no es como condenatorio lo largo y lo duro y lo tedioso que es. Y el otro desafío que tenemos es lograr evangelizar a cada municipio, a cada provincia, en este compromiso con invertir, con cada vez ir encontrando más espacio en sus presupuestos para construir ese futuro a partir de la obra pública. Sobre todo hoy que estamos, y quiero transmitirles, estuvo Ian, me dijeron hablando antes, estuvo haciéndome una nota para Times más temprano, frente a un mundo que nos abre las puertas, un mundo que nos ha recibido con un entusiasmo, un afecto, una admiración por nuestra historia, por nuestros talentos que hemos tenido y que muchos de esos lamentablemente hemos desperdigado por el mundo y ojalá los hagamos volver a todos porque los necesitamos. Un mundo que quiere asociarse con nosotros, un mundo que nos ve como una de las mejores noticias que han sucedido en el último año, de una Argentina que vuelve a ser parte activa del escenario global, que quiere aportar en la solución de los problemas globales, que sí los hay. Un mundo que desespera por la creación de empleo. O sea, no es solamente nosotros los que estamos en búsqueda del empleo, es el mundo entero. Por eso creo que, entendiendo eso, cada uno de ustedes tiene que ser un embajador de la Argentina. Cada uno de ustedes tiene que atraer no solo empresas de ingeniería, empresas de construcción, empresas de todo, porque de ahí parte, de la construcción parte y se derivan muchísimas actividades. Ustedes combinan actividades de otro tipo, además de la construcción. Y todos tenemos que, en este momento difícil, en el cual por suerte empezamos a ver los primeros síntomas de salir de la recesión, es un momento en el cual tenemos que poner el hombro, tenemos que acompañar, porque no se sale tan fácil de un momento como este. Y hay muchos que no la están pasando bien. Entonces también espero que en el liderazgo de ustedes, los constructores, los empresarios, las empresas, tengan en cuenta esta situación que estamos viviendo. Y que todos ayudemos a que este año lo terminemos de transcurrir con la dignidad, el entusiasmo, la esperanza que lo estamos haciendo y nos alistemos para un 2017 que claramente va a ser un año donde después de más de un lustro la Argentina vuelva a crecer. Y yo creo que ustedes tienen que dar el ejemplo de lo que es la superación, el ingenio puesto al servicio de la superación. Eso es lo que, por definición, debería ser un ingeniero. Y eso es lo que necesitamos volver a compartir, la cultura del trabajo, la del esfuerzo personal, la de sentir que lo que somos es lo que producimos, lo que aportamos, lo que sumamos. Esa es la Argentina
que va a desafiar el futuro. Esa es la Argentina que nos va a colocar a todos en la posibilidad de crecer, de construir familia, de desarrollarnos. Y ustedes tienen mucho para aportar, porque cada vez que una obra, como dijiste Juan, empieza y termina en plazo, cada vez que esa obra surge y transforma el paisaje y genera tantos beneficios, esa obra retroalimenta algo maravilloso que es la esperanza y solidifica esto que necesitamos desarrollar al infinito, que es la fuerza de la transformación, que es la confianza. Así que contando con que ustedes van a ser capaces de hacer eso y mucho más, les agradezco esta invitación y espero que tengamos un año fructífero de trabajo hasta la siguiente convención. Felicitaciones a todos. Thank you.